El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es propiamente el nacimiento de la iglesia. La iglesia que Jesús instituye, pero que no tiene fuerza y no tiene vida hasta que no viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban unidos con María en la plegaria. Esto ya nos da una primera enseñanza. Al Espíritu Santo se le debe de desear, al Espíritu Santo se le debe de esperar, ¿sí? Y ahorita, ¿por qué ha de venir el Espíritu Santo con nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad y la urgencia del Espíritu Santo? Para esto vamos a irnos al principio de la historia para poder entender la necesidad del Espíritu Santo para nosotros. Para ir al principio de la historia tenemos que recordar que cuando Dios empieza a crear todo cuanto existe, el último en ser creado es el ser humano. Y como el ser humano es el último en ser creado, esta es una de las razones por las que algunos creen que nosotros venimos de una evolución, de un mono, una clase de mono que de repente comenzó a pensar. Nadie entiende por qué todos los de esa clase de monos al mismo tiempo empezaron a pensar. Nadie lo entiende, pero pues se les hace más fácil a ellos pensar y creer eso. Nosotros no creemos en el evolucionismo, nosotros creemos en el creacionismo. Dios nos ha creado. Dios nos ha creado y todo como lo fue creando Dios tiene una razón de ser específica, una razón de ser especial, ¿sí? Por orden de la creación, Dios va a tener, bueno, voy a poner un ejemplo para poder explicarme. Nuestro buen Dios es eterno, ¿sí? Él es el único que existe por su propio poder. Sí, nosotros somos seres creados y todos los seres creados dentro del reino animal y dentro del reino vegetal estamos acostumbrados a ver que todo nace, crece, se desarrolla y muere. Es una ley que hemos visto desde niños, siempre ha pasado lo mismo con todo lo que vemos de seres vivos, nacen, crecen, bueno, no todos crecen, pero sí se desarrollan, se reproducen y mueren. Es como una constante y por eso en la mente infantil viene esa pregunta siempre: ¿y Dios quién lo hizo? ¿Y Dios quién lo creó? Dios ha existido siempre. Hay muchos que dicen que eso no es posible y no lo pueden aceptar en su mente, dicen que no lo puede aceptar. Pero luego dicen que todo el universo existe por una explosión inicial que le llamaron Big Bang. Y uno les pregunta: ¿y de dónde sacaste aquella enormísima mole de masa que va a explotar? Y dicen: esa ya existía desde siempre. O sea que para ellos no puede ser posible que Dios exista desde siempre, pero esa materia sí. Bueno, pues hay gente que quiere ser tercos en esto. Hay que dejarlos. Nosotros vamos a poner nuestra confianza en Dios. La ciencia ha dicho muchas cosas y se ha equivocado en muchas.
con el paso de los tiempos se van desdiciendo las cosas que se habían descubierto. Entonces, nuestro buen Dios, que es eterno y es el único eterno por su propio poder, quiso traer a la existencia seres que también fueran eternos, pero vamos a ser coeternos. Coeternos significa eternos juntamente con Dios, pero una eternidad que depende de Dios. Dios no depende de nadie, nosotros sí dependemos de Dios. El Señor es el que así lo ha querido y solamente le regaló la eternidad a los ángeles y a los seres humanos. Por eso es que nosotros empezamos a ser eternos el día que comenzamos a existir. Nosotros no existíamos antes, Dios siempre ha existido. Nosotros a partir del día que existimos vamos a ser eternos, ya no vamos a dejar de existir. Y eso ya no depende de nosotros. Si el existir dependiera de nosotros, también dependería de nosotros el dejar de existir. ¿Ustedes creen que si alguien tuviera el poder para dejar de existir y estuviera en el infierno, seguiría existiendo? Pues claro que no. Si alguien tuviera el poder para no existir, pues dejaría de existir en el momento que entrara en el infierno. Por eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Es Dios el que sostiene por una decisión que tomó desde antes de crear el mundo. Nos iba a traer a la existencia y nos iba a traer a la existencia con una base de eternidad. ¿Qué vas a hacer con tu vida y cómo vas a pasar la eternidad? Depende de cómo vivas, no depende de Dios, eso depende de cómo vivas tú. Nosotros entonces somos eternos solo por un designio de Dios. No por nuestro poder, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, somos eternos porque así Dios lo ha querido, porque así Dios lo ha decretado. Y esto, repito, desde antes de que nosotros existiéramos. Dios todo lo ha sostenido y sostiene nuestra existencia eterna. Entonces el ser humano es el último en ser creado. Es el último en ser creado porque es la creación especial. Dios todo lo crea con un plan y dentro del plan de Dios el ser humano va a tener un lugar muy especial. Dios va a crear a los ángeles para el servicio, no para el servicio de los seres humanos, no. Los ángeles no fueron creados para servir al ser humano, los ángeles fueron creados para servir a Dios. ¿Y por qué nos sirven a nosotros? Porque estamos dentro del plan de Dios, porque somos criaturas de Dios, amados de Dios, y ellos están involucrados en todo lo que Dios hace y en todo lo que Dios quiere. Entonces ellos fueron creados para el servicio con una dignidad mayor a la del ser humano, una mayor a nuestra naturaleza humana. Pero todo ha sido creado por Dios. Solo Dios, solamente Dios existe por su propio poder. Pero Dios hace al ser humano diferente. Cuando hizo la luz, cuando hizo los ángeles, cuando hizo las cosas, solamente dijo fiat. Pero cuando va a hacer al ser humano, se detiene y al ser humano lo va a hacer en 3 momentos. En 3 momentos es como va a terminar la creación del ser humano. Ahora le va a tocar al ser humano hacer esta voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos 3 momentos? En el primer momento, Dios crea a Adán. Repito que hay muchos que siguen insistiendo en la evolución y dicen que un grupo de changos completo, un grupo de monos empezaron a pensar. Y algunos se basan porque pues si le pones un plátano a alguien en la mano, sí parece chango, ¿verdad? Entonces de ahí se agarran para decir, pero lo físico no tiene nada que ver. Dios crea a un primer ser humano que es Adán. Si nosotros venimos del chango, es falso lo del pecado original, porque entonces ¿quién lo cometió? ¿Todos los changos o un solo chango? Si lo cometió un solo chango, entonces nada más su descendencia. ¿Por qué los demás? ¿Por qué los demás? Y si entonces no hubo pecado original, entonces no hay necesidad de redención. Y si no hay necesidad de redención, entonces ¿a qué vino Cristo? Y si no hay necesidad de redención, entonces Jesús no es cierto que sea Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces ¿para qué existe la iglesia? Todo esto sería falso. Y si no existe y si todo esto es falso, entonces tampoco debería existir. Si no existe Dios, tampoco existiría Satanás. Y entonces, ¿qué estaría pasando? Estaríamos viviendo una vida completamente confundida. Pero no, esto es para los que no creen.
Como no creen, no tienen bases y en ellos se derrumba todo. No pueden dar razón de nada. Nosotros sabemos que Dios creó a Adán. Jesús habla de Adán. Los demás podrán decir lo que quieran. Jesús habla de Adán como habla de Noé. Y no dijo aquel cuentito. No. Así como pasó en tiempos de Noé. Por eso nosotros creemos en Noé. Algunos dicen que somos tontos. Al final se verá. Al final todo va a quedar claro para todos. Dios crea entonces a Adán y lo crea como rey de la creación material. Y nuestro buen Dios se espera a que Adán se dé cuenta de que le falta algo. Porque si nosotros no nos damos cuenta de que nos falta algo y alguien nos lo da, corremos el peligro de despilfarrar, corremos el peligro de no hacerle caso, de desperdiciarlo. Dios se espera para que se dé cuenta Adán que está incompleto él, no la creación, él le falta algo. Y no estamos hablando en el orden de lo sexual. Eva no fue creada para satisfacer sexualmente a Adán. No estamos hablando en el orden de lo sexual. Estamos hablando de una realidad más grande. Adán era como un niño, todavía ni siquiera sabía que había una definición sexual y que había una actividad propia sexual. Ni siquiera sabía él eso. Cuando Dios lo crea entonces a él, así lo crea. Y se espera que se dé cuenta que le falta alguien con quien compartir la experiencia de Dios, alguien con quien compartir su pensamiento, su crecer en Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces aquí el primer momento es la creación de Adán. Ya cuando Adán siente esta necesidad es cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ya se dio cuenta que tiene esta necesidad, viene un segundo momento en la creación del ser humano. Este segundo momento es Eva. Eva no es creada como Adán. Eva no va a ser creada como Adán. Eva es tomada o formada de la costilla de Adán. Adán es creado porque Adán es sacado de la nada, Eva no. De esa tierra que el Señor sacó de la nada, porque la creación vino de la nada, de esa tierra que Dios ha creado, de ahí dignificó a esa tierra en la persona de Adán, y luego de ahí le va a sacar la costilla a Adán, y de ahí va a formar a Eva. Por eso Eva no fue creada, fue formada de la costilla de Adán. Y acuérdense, los hombres tenemos la última costilla de carne, esa no la deben. Hay las mujeres muy a gustito con todas sus costillas, ¿verdad? Pero acá uno. Bueno, entonces viene esta creación de Eva, esta formación es tomada de Adán. Y aquí tenemos que detenernos porque es importantísimo. Ya Dios está hablando de él. Porque hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Ya está hablando de sus planes. Por eso tenemos que detenernos, no pasar tan rápido estas palabras, que son unas cuantas en el libro del Génesis. Nos detenemos para descubrir cómo Dios primero crea uno solo, a Adán. Vean cómo no venimos del mono, no venimos de la evolución. Aquí hay la creación de uno solo. Y de la costilla de uno solo, Dios hizo dos. Duerme Adán, le puso un letargo, un sueño profundo, así como el que traen ustedes. Adán se queda dormido, le saca una costilla y forma a Eva de la costilla de Adán. Por eso decimos, ella no fue creada, sino sacada, formada de la costilla de Adán. Así de que de Adán, Dios hizo dos. Dios hizo dos. Ya Dios está hablando de sí mismo. Dios ya está hablando, está profetizando, porque ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros como iglesia nacimos del costado abierto de Jesús en la cruz. Nosotros fuimos formados del costado abierto de Jesús. Cuando Longinos le atraviesa el corazón a Jesús con aquella lanza, y de esa herida brotan sangre y agua, de ahí va a nacer la iglesia. De ahí va a nacer la iglesia. Entonces nosotros también salimos igual que Eva. Pero nuestro Adán es Jesús.
Nuestro Adán es Jesús. Entonces, cuando Adán ve a Eva, acuérdense que Adán tenía todos los dones naturales y preternaturales. Y uno de los dones preternaturales, de los que todavía tienen los ángeles, es ver algo y absorber la sustancia de eso. Es decir, ver cualquier cosa y saber todo lo que se puede saber de eso, de manera instantánea, no a través de procesos mentales, ni de experimentos, ni de técnicas de error y acierto para ir descubriendo. No, nomás veían algo y absorbían y entendían todo lo que se podía comprender de aquello que veían. Esto se perdió con el pecado original. Los mitoteros quisieran tenerlo otra vez, pero pues no. Por eso es que Adán, cuando ve a Eva, Adán no dijo, aquí tengo una cortadita de hacer una cirugía. Es la primera cirugía que se da, pero Adán ni siquiera sabía que eso existía, ni tenía una marquita por aquí, una cicatriz. Sin embargo, Adán ve a Eva y dice, esta sí es hueso de mis huesos. Le fue sacada de la costilla. Vean qué palabras de Adán. Esta sí es hueso de mis huesos. Esta criatura, Eva, sacada de la costilla de Adán, es llamada por Dios a trabajar juntamente con Adán. Tiene la misma dignidad de Adán, pero no tiene la misma misión. Es diferente el lugar en el ámbito del plan divino, no de dignidades. La dignidad es la misma, el plan cambia. El lugar en el plan de Dios, allí es donde va a cambiar. Esta criatura entonces, formada de la costilla de Adán, está llamada a trabajar junto con Adán para volver a integrarse y ser una sola carne. Es lo mismo, nosotros fuimos sacados del costado abierto de Jesús y estamos llamados a reintegrarnos en Él para ser uno con Él. Esto es maravilloso. Por eso Dios está hablando de sus planes, está profetizando el Señor, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer, es una sola carne. Y vean cómo se sigue reflejando. ¿Qué es el matrimonio? Es un sacramento que te da la gracia que se llama unitiva, que hace de el hombre y la mujer una sola carne. Es lo mismo. Y se sigue repitiendo, Dios sigue hablando, sigue mostrándose a nosotros a través de esto. Nótese entonces que nuestro buen Dios no creó dos Adanes, porque esto nos debe de ubicar para cortar de tajo todo lo que haya ahorita de una ideología, unas ideas nuevas, que no tan nuevas, son relamidas de muchos años atrás, pero retomadas, que dicen, que se le llama ideología del género, donde dicen que cada ser humano es libre de ser lo que quiere ser, no lo que Dios le hizo ser, sino libre de ser lo que quiere ser y libre de ser que tienen derechos. Si un hombre se enamora de un hombre, tiene derecho a estar con él, y si una mujer se enamora de una mujer, tiene derecho a estar con él. Bueno, el ser humano puede decir lo que le dé su gana, pero no quiere decir que eso sea verdad. Freud es el padre de la psicología y después se descubre que era un perverso. Todo lo que se le fue descubriendo a Freud y ya se fue entendiendo por qué relacionó todo con el ámbito de la sexualidad. Es lo mismo va a pasar ahorita con todos estos que están levantando pancartas para decir que tienen derecho a sus preferencias y a sus cosas. Ya lo verán a su debido momento. Aquí lo que nosotros sabemos y que destruye esa ideología del género es que Dios no formó otro Adán. No hizo otro Adán para que le ayudara a Adán. Ni hizo una Eva con otra Eva. Dios formó un hombre y del hombre sacó una mujer, y son los que están llamados a integrarse. Por eso el hombre no se puede integrar con otro hombre, ni una mujer se puede integrar con otra mujer. Aunque llegasen a estar confundidos y enamorados, eso no les puede llevar a ninguna integración verdadera. Solo la mujer es complemento del hombre porque fue sacada de él. Y entonces debe de reintegrarse en el hombre para poder ser uno con el hombre.
Una sola carne, que eso es lo que se pretende en el matrimonio. Una sola carne. Lo que Dios acaba de unir, se dice en el matrimonio, no lo separe el hombre. Y eso se tiene que poner en la casa de todas las suegras. Lo que Dios acaba de unir. Solo el hombre entonces y la mujer están llamados por Dios a ser complemento. Un complemento perfecto, siendo los dos una sola carne fundida en el amor. Pero en el amor de Dios, no en el amor carnal, no en el amor del eros, no en el amor humano, sino fundidos en el amor de Dios. El amor humano no nos alcanza para la unidad. El amor humano no nos alcanza. El amor divino sí. Por eso tenemos que fundirnos en el amor de Dios. Y Dios nos da la gracia de que estos dos que son complemento lleguen a ser una sola carne. Una sola carne. En eso, dentro de esas funciones, dentro de la vida, el hombre va a ser la cabeza, pero la mujer va a ser el corazón. ¿Qué haría la cabeza sin el corazón? ¿Y qué hace el corazón sin la cabeza? Se necesitan, se complementan. Los dos son necesarios. Por eso no estamos hablando de quién tiene mayor dignidad, simplemente diferente función. Y si no se complementan, imagínense un hombre que tenga dos cabezas y no tiene corazón. No vive, no importa que tenga dos cabezas. Una mujer que tenga dos corazones y no tiene cabeza, pues se muere, porque nada va a estar regulando las funciones. El cerebro es el que regula todas las funciones, así de que no habría. Por eso, cada cosa tal como Dios la hizo es la única manera como puede funcionar. Una vez que los dos están siendo fundidos en el amor fecundo de Dios, ahora viene el tercer momento de la creación del hombre. De este hombre y de esta mujer que están siendo ahora una sola carne, va a propiciar ese tercer momento que es el hijo. Un hijo. Cuando se casan, siempre se les pregunta, cuando están casando, ¿aceptas recibir con amor todos los hijos que Dios te dé? Que es diferente de todos los que alcances. Todos los que alcances es sexualidad desordenada. Todos los que Dios te dé, los que Él te quiera dar, eso ya es dentro de una sexualidad ordenada. Sería una sexualidad, pero ya ese es otro tema, ahorita no alcanzamos a meternos en él. Entonces, el hijo es la generación de la unión y de la fusión del amor del hombre y de la mujer, ¿sí? De ambos, de una célula que cada uno de los dos pone, va a brotar un ser diferente a ellos. El papá es fanático del fútbol y le va a las Chivas y siempre se lleva a su hijo a ver los partidos de fútbol, y cuando el chiquillo crece se pone la camiseta del Cruz Azul. Es diferente a él, aunque viene de él, es diferente, pero eso refleja que la Santísima Trinidad, Dios Padre, engendra no en el tiempo. Porque si Dios Padre hubiera engendrado en un determinado momento a Jesús, Jesús no hubiera sido Dios. Es eterno Dios porque no fue engendrado en el tiempo, sino en la eternidad. Esto se puede entender, es algo sobrenatural, no es natural, no tiene lógica natural. Esto es algo sobrenatural, es algo divino, que está por encima de las pobres leyes a las que estamos acostumbrados. Dios Padre engendra al Hijo, el amor de Dios Hijo a Dios Padre, de Dios Padre a Dios Hijo, generan al Espíritu Santo, y son tres personas realmente distintas que son un solo Dios verdadero, una sola sustancia. Y es lo mismo, aquí nosotros somos papá, mamá y el hijo, esos forman una sola familia. Todo refleja a Dios, todo y siempre refleja a Dios. Claro que algunos ya no son Trinidad, son como diecinidad, ¿verdad? Porque tuvieron como
como 10 hijos, pero el hijo es eso, y son tres personas realmente distintas, y todo va saliendo de lo mismo. Entonces, este es el llamado de Dios para nosotros. Todo tiene una finalidad, y la finalidad es expresar a Dios, aunque sea de una manera limitada, porque tampoco podemos reflejar a Dios de una manera perfecta. No podemos reflejar el misterio de la Santísima Trinidad de una manera perfecta, pero sí somos el reflejo de Dios, imagen de Dios, semejanza de Dios. Un solo Dios verdadero y nosotros una sola familia. Los animales en el mundo están movidos por el instinto que es movido por una orden explícita de Dios. Para que se mantuviera el orden en el mundo, Dios ha decretado que de los animales solo prevalezcan los más fuertes. De esta manera se va a mantener siempre el ciclo perfecto. Si no existieran seres humanos en la tierra, jamás hubieran desaparecido especies de animales. Nuestra depredación de animales es lo que ha hecho que se acaben especies completas. Pero si no, todo seguiría exactamente como fue creado, porque Dios lo hizo en un orden perfecto. Entonces los animales tienen el orden ese el más fuerte es el que va a dejar sus genes a fin de que la especie permanezca. Y entonces las hembras entran en celo y los machos se despedazan a ver quién es el que gana, y el que gana es el más fuerte, quiere decir que tiene los mejores genes y es el que va a engendrar en todas las hembras. ¿Por qué? Porque están siguiendo una orden de Dios, poblar el mundo. Pero nosotros los seres humanos no tenemos eso mismo de los animales. Nosotros no es querer dejar nuestros genes. El ser humano va a trascender, tiene una sed de trascendencia. No solamente es dónde me voy a quedar, sino dónde voy a quedar por toda la eternidad. Eso nunca se lo van a plantear ni las plantas ni los animales. Eso solamente nosotros. No solamente dónde